Célula, pequeño grupo estudio bíblico. Autor, Reverendo David Chonsik Lee. Capítulo 123. Su cimiento está en el Monte Santo. Salmos 87, 1-7. El privilegio de morar en Sión. A los hijos de Coré. Salmo. Cántico. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Sela. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Sela. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Amén. En el texto de hoy, el autor del Salmo dice, ¿dónde está nuestro cimiento? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy es un poema de los descendientes de Coré y sus antecedentes del poema están después de que el pueblo de Israel es puesto prisionero en Babilonia. Destruida su nación sin esperanza de ser restaurada y fue escrita para consolar y estimular al pueblo que estaba en sufrimiento. Por tanto, también es llamado, poema de Sión, es decir, con la esperanza de que Israel fuera restaurada pusieron como tema, poema de Sión. Salmos 87 se puede dividir en tres partes. La primera parte consta del versículo 1-3 donde alaba a Dios como soberano del universo logrado a través del Sión. Sión es otro nombre de Jerusalén y en Salmos 87 también es llamado como Monte Santo. Monte. Porque Jerusalén está ubicado a 800 metros sobre nivel del mar y se convirtió en un lugar santo porque fue en la montaña del Moriah donde Abraham ofreció en sacrificio Isaac a Dios y Salomón recordando este incidente. Edifico el templo y lo dedico a Dios. Sobre todo, Dios prometió estar presente para recibir la adoración por lo que es santo y es llamado Monte Santo. Sin embargo, desde el punto de vista en lo presente, esta expresión no significa que Jerusalén sigue siendo el Monte Santo, porque el templo fue desaparecido quemado y en la actualidad en ese lugar está el templo islámico. Pero esto no quiere decir que el Monte Santo ha desaparecido completamente en el mundo, no, porque la esencia del templo, quien es Jesús, está dentro de nosotros. Además, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia está siendo ungido como el templo de Dios. Por esta razón, Jesús es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia es cuerpo de Cristo. Por tanto, la Iglesia es llamado también el Monte Santo de Dios. El texto de hoy dice que su cimiento está en el Monte Santo. El cimiento en hebreo es Yeshua y significa base, principio, en otras palabras, significa la presencia de Dios y donde Dios ejerce su soberanía. Es la base de Dios. Quienquiera que venga a la Iglesia está siendo reconocido por Dios y tiene el permiso de Dios de ser hijos de Dios. Dios siempre hace sus obras a través de las iglesias. En el Antiguo Testamento, Salomón pide la promesa de Dios a través del templo que él mismo construyó. Pidió ser sanado de cualquier enfermedad y ser levantado o restaurado de cualquier calamidad si sale delante de Dios en la iglesia. Solo tiene que pedirle a Dios. Y Dios prometió que va a ser así. Como resultado de esto, quienquiera antes de entablar una batalla si sale delante de Dios en su templo, pide sabiduría y confía en las manos de Dios. Dios siempre abre todos los caminos y salva a su pueblo que está pidiendo a Dios. Al ver eso podemos saber que el templo de Dios o la iglesia es la base donde Dios gobierna al mundo. Pero el problema está en que existen pocas personas que reconocen esa verdad. Por esa razón, abandonan la iglesia y empiezan a idolatrar como lo hizo el pueblo de Israel abandonando a Dios y su castigo fue vivir como prisioneros de Babilonia. Existen cristianos que dicen que la iglesia es una decepción por lo que dicen que es mejor vivir su vida de fe solos, pero recuerden, la iglesia es cuerpo de Cristo y en la iglesia está la presencia de Dios. Y a través de esa comunión con Dios y los demás hermanos cristianos es que Dios gobierna al mundo.
Nosotros que estamos reunidos en la iglesia debemos de recordar esto siempre y encomendar nuestras vidas a Dios, quien ejerce su soberanía sobre nosotros y realiza todos nuestros pedidos. La segunda parte de Salmos 87 consta de los versículos 4 a 6 y el contenido es la alabanza a Dios porque solo a través de la gracia de Dios nos convertimos en el pueblo de Sión. El pueblo de Sión son personas que son salvadas por creer en Jesucristo y los versículos describen cómo son esas personas que son salvadas por Jesucristo. 4 Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía, nació allá. 5 Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. 6 Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Selah. En estas palabras, Rahab es un monstruo marino mítico que tiene como significado, falta de respeto, soberbia. La Biblia usaba estos términos para simbolizar a Egipto. En otras palabras, incluso los egipcios que actuaban con soberbia faltando el respeto iban a ser salvos si creían en Jesucristo. Y Babilonia que destruyó completamente a Israel y llevó prisionero a casi todo el pueblo de Israel, incluso los saqueadores como el pueblo de Babilonia iban a ser salvos. No solo eso, los filisteos simbolizaban la maldad porque atacaban a Israel constantemente, pero incluso los filisteos iban a ser salvos. Tiro significa a los ricos que solo estaban concentrados en aumentar riqueza como Tiro que era una ciudad comercial que solo se enfocaban en beneficios materiales. Es decir, incluso los ricos que solo piensan en ganar dinero también podían ser salvos. Etiopía significaba el pueblo que vivía lejos de Israel, las personas que vivían incluso lejos del pueblo de Israel podían ser salvos. Por tanto, las palabras de hoy dicen que el mundo entero iba a recibir la salvación, al contrario de lo que pensaban los judíos de que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Mientras que la intención de Dios era totalmente diferente. Dios eligió primero a Israel para alumbrar a otras naciones. Pero el pueblo de Israel no pudo desempeñar bien ser lámpara para todo el mundo por lo que fue abandonado y como siempre fue la primera intención de Dios levantó entre los gentiles para su propia salvación. En otras palabras, el pueblo de Israel que fue elegido primero no fue desechado porque no pudo con su misión sino los judíos no ejecutaron bien la voluntad de Dios que era también salvar a otras naciones. Es decir, a todo el mundo por esa razón levantó a los gentiles. Y el fruto de aquello somos nosotros que estamos reunidos aquí en la iglesia. Humanamente pensando, es sorprendente que el Evangelio está siendo propagado por todo el mundo. Jesús que ha nacido en un pueblo tan pequeño y la humanidad entera cree en él como su Salvador. Solo al ver esto podemos pensar que Dios es todopoderoso creador de los cielos y la tierra como la profecía indica que la humanidad entera cree en Jesucristo. Especialmente en el versículo 6 registra, 6 Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Selah. En estas palabras, Jehová contará, significa que Dios ya definió y confirmó que el conteo era correcto. Es decir que Dios nos eligió a nosotros antes de la creación y predestinó a salvarnos ya de este mundo. Mis amados hermanos, ¿no es sorprendente? Dios predestinó ya quiénes son las personas que van a ser salvos y ya conoce la cantidad de personas que van a ser salvos. Y nosotros pertenecemos a esa cantidad por la absoluta gracia de elección de Dios. Por estas razones, el recibir como Salvador a Jesucristo que nunca lo hemos visto, es milagro de los milagros. Y esa obra es lo que nos hace tener certeza de que Dios está vivo, porque eso no puede ser logrado por las fuerzas humanas. El versículo 7 es la tercera parte del Salmo 87. Confiesan acerca de lo conmovido que pueden estar las personas que se convierten en el pueblo de Sión alabando a Dios. 7 Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Amados hermanos, ¿cómo debemos de vivir nosotros que hemos sido elegidos para una gracia tan sorprendente? Cantando y saltando debemos de alabar a Dios quien nos dio la gracia de la vida eterna. Y Dios nos dio el privilegio de ser dentro de Cristo, ser reyes, sacerdotes y si creemos en este privilegio debemos de salir delante de Dios para alabar y glorificar su gracia. ¿Está usted gozando del privilegio del sacerdote que Dios le ha dado?
Si es así, ¿cómo lo está gozando? Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y ha decidido con las palabras de hoy.